Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero hacer una oración de agradecimiento en el día de hoy por todas las bendiciones que hemos recibido en todos los aspectos de nuestra vida y por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque vienen cosas súper maravillosas para nosotros en nuestra vida, ya sea en todos los aspectos económicos, de relaciones, de salud. Yo sé que vienen cosas muy buenas para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo lo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que fue entregada a ti y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. Bueno, mis queridos amigos, mis preciosos y preciosas, voy a comenzar la lectura de hoy con mis queridos amigos y amigas que tienen una relación en este momento, que tienen una persona especial en su corazón, no importa si están en contacto cero. Quiero que pienses muy efusivamente en esa persona que tanto quieres, que pienses en tu persona especial en este preciso instante. Lo importante es que conectes con tu persona especial. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que realmente venía como de una relación no muy buena, pero tuvo la suficiente claridad emocional y mental para involucrarse contigo, para estar contigo. Mira que es una persona que realmente te quiere y tiene muchas esperanzas puestas en la relación que ustedes tienen en este preciso momento. Es una persona que tiene buenos sentimientos por ti y que quiere salir adelante a tu lado. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que soluciones tú junto con tu persona especial los problemas que tengan como pareja, como equipo, ustedes dos. Que no salgan los problemas de ustedes hacia otras personas porque al parecer eso está perjudicando la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial en este preciso momento? Mira que al parecer está un poco disgustada o disgustado por cierta situación que se les haya presentado a ustedes, no sé, pero al parecer es algo más o menos delicado, más o menos grave. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad es que van a tener discusiones bastante fuertes, bastantes acaloradas, y esto les va a traer a ustedes en la relación unos problemas bastante serios. Inclusive se van a mentir el uno al otro y no van a tener mucha claridad para resolver sus problemas. Al parecer tú eres una persona bastante dependiente emocionalmente de esta persona. Esta persona, tu persona especial, a pesar de que te quiere y todo eso, pero sabe cuál es el lado débil tuyo y te va a intentar manipular por ese lado. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento? Que organicen bien su relación, que la lleven por el camino de la sinceridad, de la fidelidad, de la claridad y del respeto. Ese es el consejo de tus guías espirituales para que después no vayan a desembocar en el problema que se les augura en un futuro más bien cercano. Lo que sale en las cartas es para prevenirlos y evitar esas situaciones, ¿ya? No es para darle razón a la tarotista de que, uy, sí salió eso tan malo. Si sabíamos que iba a suceder, entonces mejor pongámosle solución al asunto para que esto no suceda. Bueno, vamos a ver qué nos aconseja el día de hoy, mis angelitos. Mira, ese angelito te dice, el saber te da rectitud. Bueno, ya te estás enterando de la situación, mi querido amigo y amiga, de que por favor resuelvas tus problemas. En la ropa sucia se lava en casa, como dicen por ahí. Entonces, entre menos sepan los demás de uno, es muchísimo mejor, a menos que haya violencia física, emocional o de alguna cuestión de estas, pues que sí tengan que enterarse los demás para que puedan ayudar.
Este angelito te dice, tu memoria guarda la justicia. Entonces, mira, evalúa bien que todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones y que en algún momento fuimos perdonados y también debemos perdonar en determinado momento. Bueno, si eso es tu voluntad, si eso es lo que tú realmente quieres y deseas. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso momento. Ahora voy para la lectura para mis amigos y amigas que están solteritos o solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita en este momento y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, la verdad, tú estás bastante frustrado o frustrada por algo que se ha presentado en tu familia y no ves nada claro. Personas muy, si no son tu familia, personas muy, muy allegadas a ti, ha sucedido algo y te ha traído bastantes conflictos internos y no ves las cosas como muy, muy claras. Inclusive has llegado a cierto grado de imprudencia con esta situación y esto te ha traído bastantes prejuicios. Pero mira que tú has evaluado las cosas y has dicho no. O sea, esto es algo que se soluciona hablando, conversando. Entonces, tú quieres entablar una conversación con las personas que has tenido esta dificultad para poder solucionarlos definitivamente. Mira que estas cartas me dicen que, listo, hay problemas, hay dificultades, pero que no pierdas la esperanza porque son situaciones que se pueden resolver y más si se relaciona con la familia. Mira que estás a las puertas de algo muy, muy cercano. Te van a pagar algún dinero, alguna cuestión de algún trabajo, algo que a ti te ha costado esfuerzo lograrlo y vas a tener tu remuneración. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes más en ti, que confíes en tus capacidades, que cultives tu vida espiritual, que te cuides tanto en lo físico como en lo emocional y en lo espiritual también cuídate muchísimo porque tienes muy buen prospecto, muy buen futuro, tienes las herramientas y tienes las capacidades para realizar cosas grandes, solamente que debes creer más en ti. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito o solterita. Bueno, son 2 ángeles súper maravillosos. Mira, dice, busca un trabajo liberador. Si eso que tú estás haciendo en este momento no es eso que te apasiona y que tú cierras los ojos y dices, yo me veo trabajando, no sé, manejando un barco, capitaneando un barco y esa es mi pasión. Y en este momento la verdad es que no lo estás haciendo. Bueno, yo no te digo que sueltes lo que tienes en este momento, pero sí te digo que apuntes a ese sueño y hagas el trabajo, consigas los recursos como sea y logres tu sueño porque este trabajo o esta labor va a ser en la que tú vas a tener éxito. Este otro angelito te dice, lleva justicia al inocente. Mira, si tú eres el inocente con el cual están siendo injustos en este preciso momento, va a llegar justicia para ti. O si tú estás viendo la posibilidad de que se están siendo injustos con otra persona, entonces vas a tener en tus manos la posibilidad de ayudar a esta persona a que se haga justicia con esta persona con la que se está haciendo injusto o injusta. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas y vamos para adelante, mis queridos amigos y amigos. Que somos invencibles. Todos somos totalmente invencibles. Lo único que nos limitan son nuestra mente, nuestros pensamientos negativos y la convicción de que no podemos. Eso es lo único que nos limita. Bueno, esta es la lectura para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona de un carácter firme, de un carácter fuerte, una persona bastante segura, bastante resuelta para las cuestiones económicas y en general en tu vida personal, en tu vida profesional y económica, en lo que tú te estés desempeñando en tu economía. Recibes unas noticias, pero son unas noticias buenas, algo que tú estabas esperando, algún negocio, algún crédito, algo con relación a algún negocio, y esto va a tener un buen desenlace de algún problema, alguna dificultad que se estaba presentando, se soluciona. Mira que ten cuidado con tu carácter.
que no vayas a tener problemas con tu carácter si es que ya no los has tenido. Ten mucho cuidado, modera bien como la fuerza con la que tú respondes a las personas, porque a veces ellos no entienden que eres una persona de fuego y que tal vez a veces pareces que estás regañando, pero a la vez no. Entonces, controla eso porque podrías tener problemas por esta situación. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano, cercano? Ten mucho cuidado con personas cercanas a tu entorno. Mira que va a haber algo relacionado, inclusive hasta con la muerte de una persona. Y esto va a ser algo bastante feo para ti, la muerte de alguien cercano a ti relacionado con tu economía. Y esto te va a tener como angustiado, muy desesperado y hasta a veces sentirte hasta derrotado. Tienes que ser muy prudente al momento de reaccionar por esta situación, de esta situación. Tienes que tener mucha, mucha prudencia porque al ser imprudente te podrías estar perjudicando tú también. El consejo de tus guías espirituales, que analices bien cuáles son las relaciones que tú tienes con las personas de tu entorno económico, que trates de no involucrar los sentimientos con tus negocios y que mires si realmente lo que estás haciendo como actividad económica es eso que tú soñabas hacer, como que cuando cerrabas los ojitos y decías, ah, yo sueño con hacer esto y me veo, no sé, produciendo pantalones o produciendo, o no sé, o haciendo algo, joyas o lo que fuera, y eso no es lo que estás haciendo ahora. Entonces evalúa bien qué era eso que tú soñabas, qué eso era lo que tú querías hacer. Bueno, este angelito te dice, en sueños tendrás revelaciones. Mira, para esta situación como tan maluca que es posible que se presente con la muerte de alguien, eh, alguien, mira, a ver, dentro de las 3, 6, listo, dentro de las 10 noches siguientes, mm, está muy pendiente de lo que vas a soñar, porque vas a tener la revelación de algo para que evites cualquier tipo de dificultad con relación a lo que se te viene en un futuro más bien cercano. Este otro angelito te dice, esclarecerás el misterio del alma. Mira, va a llegar un punto en el que tú vas a decir, bueno, esto es lo que realmente quiero hacer o esto no es lo que realmente yo quiero hacer. Esto se trata, ¿te está trayendo paz o no te está trayendo paz lo que estás haciendo como actividad económica en este momento? Y entonces vas a llegar en un punto como un quiebre en el que tú vas a decidir si sigues o no sigues por ese camino o tomas un camino totalmente diferente. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.